Los volúmenes son iguales. O sea, aquí a simple vista, ¿qué creen ustedes? No. O sea, a simple vista se nota que son volúmenes diferentes, ¿sí? No tenemos números de cuántos serían los volúmenes, pero en principio el reactor 3 es más grande que el reactor 2, ¿sí? Y el reactor 2 es ligeramente más grande que el reactor 1, ¿cierto? En principio, solo viendo por encimita. Sí, si se ponen a ver las diferencias de todos son más o menos 0,3, entonces vemos que la curva va creciendo, por lo tanto va creciendo el área. Debido a que el flujo molar o flujo volumétrico lo toman como el mismo. Entonces, si esto es así, entonces, ¿quién convierte más? Solamente en función del volumen. ¿Qué reactor debería convertir más? El reactor 3. El reactor 3 debería convertir más porque tiene un mayor volumen. ¿Sí? En estos valores no me dicen quién convierte más, solamente me dicen que la conversión pasa, el reactor 1 convierte 35%, ese sí convierte 35%. El reactor 2 aumenta la conversión del reactor 1 de 35 a 65, ¿sí? Y el reactor 3 aumenta la conversión del reactor 2 de 65 a 92. ¿Pero cuánto convierte en cada uno? Sí, el reactor 1 convierte 35%, el reactor 2 convierte 46% y el reactor 3 convierte 77%. ¿Sí? Eso se determinó con la ecuación que le mostré anteriormente de las conversiones, esta que está aquí, ¿sí? Tomando en cuenta estas relaciones. Sí, obviamente se parte de una CA de 10 molar, por ejemplo, cuando pasa por el primer reactor cae a 6.5, cuando pasa por el segundo reactor cae a 3.5 y cuando pasa al tercer reactor cae a 0.8. Sí, entonces esto es una clara referencia para que noten la diferencia entre lo que se convierte en el sistema hasta un punto y lo que convierte el reactor individualmente. Sí, eso está claro. Profe, ¿puedo volver a repetir los últimos, por favor? Ajá. Digamos que partimos de una concentración inicial. ¿Sí? Una concentración inicial 10 molar. Entra el primer reactor, reacciona. El primer reactor convierte 35%. Entonces, si yo saco la cuenta, 35%, sea 1 es de 65%. 65 molar, 6.5 molar. ¿Sí? Sigo, pasa por el reactor 2 y este convierte hasta 65. Digamos que el problema me da la global. Convierte hasta 65. Entonces yo determino CA2. ¿CA2 qué es? CA0 menos CA2 entre CA0. Y eso me da 3.5. Ah, no, eso esa es la conversión. De ahí despejo CA2 y tengo CA2. Ahora me dicen que el reactor 3 convierte hasta el 92%. Con la concentración inicial determino la concentración final mediante la conversión. Ahora, ¿cuánto convirtió cada reactor individualmente? Bueno, el reactor 2, ¿cuánto convirtió? Bueno, CA2 menos CA1 entre CA1. Y esa es mi conversión de 0.46. ¿Cuánto convirtió el reactor 3? Entró 3.5 menos 0.8 entre 3.5 y eso es lo que convirtió el reactor 3, que es 0.77. Entonces, por eso es que les digo, lo que convierte es diferente la conversión del sistema hasta un punto determinado o hasta un reactor determinado que la conversión del reactor mismo. ¿Sí? Para el primer reactor siempre es igual porque es el primer reactor. ¿Sí? Pero el segundo reactor es una extensión del primero. Entonces, él simplemente convierte adicionalmente la carga y esa conversión adicional la pueden expresar de dos formas, bien sea como conversión global, que es la conversión global del sistema, o como una conversión
del reactor como tal. Profe, pero la conversión global no incluiría a la tercera conversión donde está el volumen 3. Sí, pero me estoy parando en el punto del reactor 2. Si voy al reactor 3, entonces tengo una tercera conversión global. ¿Sí me sigue? Ya va. Lo que pasa es que usted dijo que hay dos tipos de conversiones, la conversión por reactor y la conversión global. Si va a Exacto, sacar la conversión por reactor, se supone que tiene que utilizar la conversión en 0,65 y 0,35, que es ese intervalo, ¿no? exacto, pero esa sería la conversión El reactor 2. de reactor 2. Si vas a sacarla del reactor 3, entonces sería la de 0,92 y 0,65. Ok, y entonces, ¿por qué coloca la ecuación global en el reactor 2? O sea, cuando digo global, me refiero global hasta ese punto, hasta salir del Ah, ok, reactor 2. ok. Ah, ya, ahora sí. Sí, sí, porque Sí, sí. si yo les digo que tengo solo dos reactores, mi conversión global sería esta, ¿sí? Que sería la conversión final, ¿sí? Sin embargo, cuando me refiero a global, me refiero a el sistema hasta ese punto, ¿sí? O sea, una conversión global, volumen 1, volumen 2. Exacto. Por Ok. eso es global porque agrupa dos de los reactores. Por eso es que es global hasta este punto. Claro, Sin lo que em- pasa es que inicialmente dijo que la global era como todo el sistema, pues. Exacto. Tú puedes decir que la global es todo el sistema, pero si tú partes el sistema hasta un punto y dices que ese es tu nuevo sistema, entonces ese es tu global hasta esa parte. ¿Sí? Solamente por eso es que les digo, para que estén pendientes de esos conceptos. Profesor, y una pregunta, ¿puede ocurrir que nos pidan lo global hasta cierto punto para no tomar todo el sistema? O sea, por ejemplo, desde el punto uno hasta el punto 2, del uno al 2. No Puede sé si me pasar eso también. explico. O sea, los problemas pues están diseñados de muchas formas. Sí, entonces Yo quedé. puede que sí les den solamente la parte global hasta el segundo reactor y les digan que lo que convierte al tercero le dan el valor individual del tercer reactor. Sí, no por eso quiere decir que no se pueda sacar este, las contrarias, pues, o la global hasta el tercero o las individuales del segundo. ¿Sí? Ok, entiendo. Bien, entonces esto de las conversiones del reactor, de los reactores como tal y de los sistemas, no solamente está presente en los reactores RFP, sino también lo van a ver en los reactores mezcla completa. ¿Sí? Sin embargo, aproveché aquí un paréntesis para aclarar eso. Entonces, ¿qué pasa con los RFP en serie? De manera de resumen, entonces, el análisis es indiferente si los RFP en serie son del mismo tamaño o si son de tamaños diferentes, no importa, porque al final mi volumen global va a ser la suma de los volúmenes. ¿Sí? Entonces es equivalente a que sume todos los volúmenes parciales de cada RFP, que es lo que tengo aquí abajo. O sea, tomarlos individualmente o tomarlos de manera global. Entonces, de nuevo, estas conversiones de aquí son las conversiones que se continúan una con la otra, son las conversiones de sistema. ¿Sí? Es decir, que X a X, este es X1 y esta es la conversión X1, X2, pero no son las individuales de los reactores, sino las del sistema. ¿Sí? Porque como ven aquí, están en función de C a 0, totalmente. Ahora, ¿qué pasa si tengo los reactores flujo pistón, pero en paralelo? Que es la otra forma. Si los tengo en paralelo, entonces mi flujo volumétrico, tengo una conversión inicial cero, mi flujo volumétrico se va a dividir en dos flujos. ¿Sí? Y cada flujo va a pasar por un reactor determinado, volumen 1, un volumen 2 o volúmenes iguales.
Entonces, en los casos de los RFP en paralelo, se tiene que cumplir, o sea, esta es una condición de idealidad que se toma en el libro, se tiene que cumplir que la conversión tiene que ser igual en ambas ramas, ¿sí? Entonces, como la conversión es igual en ambas ramas, es decir, lo que convierte este reactor es igual a lo que convierte este reactor, entonces necesariamente el tau de un reactor es igual al tau del otro. ¿Está claro esto? O sea, esta es una de las condiciones de idealidad. La conversión de uno tiene que ser igual a la conversión del otro. Y si esto se cumple, los taos son iguales. ¿Sí? Entonces, el tau de un reactor sería igual al volumen sobre su flujo volumétrico y sería igual al tau del otro reactor, que sería igual al volumen 2 sobre el flujo volumétrico de 2, y esto tiene que ser igual al tau del sistema, que es el volumen total entre el flujo volumétrico total. ¿Sí? De manera que se cumple que el volumen, el tau es igual, el volumen 1 más el volumen 2 sobre el flujo volumétrico 1 más el flujo volumétrico 2. De igual forma, ¿qué pasa? El sistema global se trata como si fuese reactores de flujo pistón, donde el volumen es igual a la suma de los volúmenes individuales. O sea, se trata de la misma forma. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la ventaja de asociar los RFP en paralelo? Que puedes trabajar los dos como uno solo. Eso es lo básico, pero en principio es, si los dos convierten lo mismo, ven aquí, este es el gancho, por así decirlo. En principio, los dos convierten lo mismo, entonces en principio es que puedes aumentar la cantidad de materia que trabajas, ¿sí? Si este me está convirtiendo el 80% todo el tiempo, si yo aumento el flujo en un solo reactor, si yo aumento el flujo, disminuye el tau, véanlo por esta ecuación, si yo aumento el flujo volumétrico, disminuye el tau, y si disminuye el tau, disminuye la conversión, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo pongo otro reactor en paralelo, aumento el flujo y sigo teniendo las mismas conversiones, pero estoy produciendo más o estoy tratando más materia, ¿sí? Entonces, ventajas de RFP en serie. En serie, la ventaja es que consigo conversiones más altas, ¿sí? Ventajas de RFP en paralelo. Para mismas conversiones, bueno, conversiones más, en el caso de la serie, conversiones más altas con el mismo flujo, ¿sí? En caso de RFP en paralelo, puedo aumentar el flujo y tener las mismas conversiones. Entonces, vamos, en función de esto, un ejemplo del libro que me dice operación de varios reactores de flujo pistón, ¿sí? Entonces me dice, el sistema experimental de la figura, que es esta que está aquí, tiene 3 reactores flujo pistón situados en 2 ramas paralelas. En la rama D hay un reactor de 50 litros en serie con otro de 30 litros. Y en la rama E hay un reactor de 40 litros. Entonces me pregunta, ¿qué fracción de alimentación debe pasar por la rama D? ¿Sí? Recuerden que esto es tomando en cuenta que las conversiones tienen que ser iguales. Entonces, si esto es así, el tau de la rama D tiene que ser igual al tau de la rama E, ¿sí? Que es esto que les muestro aquí. Tau de la rama D tiene que ser igual al tau de la rama P. ¿Esto por qué? Porque la relación volumen sobre flujo es constante y, bueno, flujo molar y flujo volumétrico también es constante. Por lo tanto, esta relación
al ser constante, yo puedo decir que el volumen de una rama, el volumen sobre el flujo de una rama es igual al volumen sobre el flujo de la otra. ¿Sí? Si esto es así, entonces yo puedo despejar la relación de flujos en función de la relación de volúmenes. Es decir, la relación, el flujo de la rama D entre el flujo de la rama E va a ser igual al volumen de la rama D sobre el volumen de la rama E. Y esto es igual a, en la rama D, es esta rama que está aquí arriba, tengo un reactor de 50 litros y uno de 30 litros. Recuerden que para serie los podemos tratar como un solo volumen, igual a la suma de los dos volúmenes. Entonces sería 50 más 30. Y la rama E tiene 40 litros. Entonces es una relación 80 sobre 40 litros. Por lo tanto, la relación de flujo es igual a 2. Esto está claro hasta ahora. Sí, profe. Bueno, como la alimentación es 2 a 1, o sea, la relación de flujo entre la rama D y E es 2 a 1, entonces por la rama D pasan 2 tercios de la alimentación total y por la rama E pasa solo 1 tercio. ¿Sí? Entonces, si esto está claro, vamos a seguir con otro sistema de reactores. Que sería los RTMC. Sí, entonces sí, vamos a empezar con los RTMC en paralelo, sí, que es el caso más sencillo. Entonces, igual que para los RFP en serie, los RFP en paralelo implican la misma conversión a la salida, ¿sí? Por lo tanto, los TAO tienen que ser iguales, ¿sí? Y pasa lo mismo que en el caso del RFP. Entonces, el tau M1 es igual al tau M2 y es igual a un tau del sistema, que es la suma de los volúmenes sobre la suma de los flujos. Sí, esta parte está clara. ¿Qué es diferente? O bueno, ¿qué es lo que no hemos colocado? No hemos colocado las ecuaciones de los reactores como tal. O sea, simplemente estamos diciendo cómo se trabajan y después se introducen las ecuaciones que son las mismas con las que se trabajó en el tema anterior. ¿Sí? Entonces, igual que para el RFP, los reactores de mezcla completa en paralelo se pueden tratar como un solo reactor de mezcla completa en el cual el volumen es igual a la suma de los volúmenes individuales. Ahora, ¿qué pasa con los RTMC en serie? Yo tengo mi ecuación del RTMC, es esta que está aquí, esto es menos RA, la verdad que creo que se cambió, donde tau es igual al volumen sobre el flujo volumétrico, y esto es igual a CA0XA a la salida sobre la velocidad de reacción a la salida. Esto sí está claro. Entonces, si yo tengo un reactor, entonces yo tengo un reactor donde mi volumen 1, el volumen de mi primer reactor va a ser igual a FA0 por XA. Si yo paso el flujo volumétrico para acá, el flujo volumétrico por la concentración me da el flujo molar. Eso tiene que estar claro ya a estas alturas. Entonces, el volumen del reactor 1 va a ser igual al flujo molar de A por la conversión de A en el primer reactor sobre la velocidad que se alcanza en este primer reactor. ¿Sí? Si conecto un segundo reactor, entonces ahora yo voy a tener el volumen del segundo reactor va a ser igual al flujo molar de A inicial por la conversión en el reactor 2 menos la conversión en el reactor 1 sobre la velocidad a la que llegue, la velocidad de la cinética del reactor 2. ¿Por qué digo la velocidad cinética del reactor 1 y del reactor 2? Recuerden que cuando
la concentración inicial entra al primer reactor o la concentración inicial entra en un reactor, esta cae directamente a la concentración final, ¿sí? Entonces quiere decir que esta ecuación de velocidad, si yo digo que es K por CA a la N, entonces, ¿cuál es el valor de CA de esta velocidad? Es el valor de la concentración a la salida, ¿sí? Esta parte está clara. Bien. Paso al segundo reactor, entonces esta velocidad es diferente porque la concentración a la salida del segundo reactor es diferente a la concentración a la salida del primero. Entonces por esto que lo llamo menos RA2, ¿sí? Que es relacionado a la concentración que sale del reactor 2 o a la conversión, la conversión 2, ¿sí? Agrego un tercer reactor, entonces sigo igual, el volumen del tercer reactor va a ser igual al flujo molar inicial por la conversión en el tercer reactor menos la de conversión en el reactor 2 sobre menos RA a la salida del tercer reactor. Y puedo continuar así con un cuarto reactor, un quinto reactor y así sucesivamente. Sí, además, el tau total del sistema va a ser igual a la suma de los taus individuales. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el mismo flujo y se están agregando volúmenes, ¿sí? Entonces los volúmenes se suman y se toma el sistema, igual que para un RFP en serie, el sistema va a ser igual a un volumen global igual a la suma de los volúmenes individuales, ¿sí? Como estamos trabajando con el mismo flujo, entonces el tau va a ser igual a el volumen total, que es la suma de los volúmenes, entre el flujo volumétrico inicial, ¿sí? Eso quiere decir que el tau total es igual a la suma de los taus individuales. Y esto en función de los RTMC, ¿sí? Entonces, de manera general, el volumen de un reactor I, o sea, cualquier reactor de esta serie, va a ser igual al flujo molar inicial por la conversión en ese reactor menos la conversión en el reactor anterior sobre la velocidad dada en ese reactor, ¿sí? Entonces esta es la ecuación general para los RTMC en serie. Entonces, consideraciones de los RTMC en serie. Bueno, el sistema de RTMS en serie de distintos tamaños es menos eficiente que el sistema de tamaños iguales. Sin embargo, suele verse, entonces, por lo general, el arreglo de tamaños depende del orden de reacción, ¿sí? Cuando tenemos órdenes de reacción menores a 1, entonces el más grande tiene que ir primero, ¿sí? Después vamos a desarrollar eso. Cuando tenemos órdenes de reacción mayores a 1, entonces el más pequeño tiene que ir primero. Y si el orden de reacción es 1, el tamaño no importa. O sea, cualquiera, el que vaya primero, si es más grande o más pequeño, no importa. Entonces, como les dije, si lo hacemos en función de tau, entonces el primer reactor tau 1 va a ser igual a CA0 por X1 menos X0. Entonces, obviamente, este valor de X0 es 0, ¿sí? Sobre menos RA del reactor 1. Para el reactor 2, tau 2 es igual a CA0 por X2 menos X1 sobre RA en el reactor 2. Tau 3 es CA0, X3 menos X2 sobre menos RA3 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, este es el caso general para reacciones de orden 1. Para reacciones de orden 1 y reactores de igual tamaño en volumen constante, que es el caso general, se puede derivar una expresión para calcular la concentración de la salida del sistema global, es decir, al final de todos los RTMC. ¿Sí? Tomando en cuenta que tau de cualquier reactor va a ser igual a CAI-1 menos CI,
entre K por CI, ¿sí? Esto es en función de las concentraciones, pero si se ponen a ver, es la misma ecuación, solamente que esto está para orden 1. Y sabemos que la otra forma de expresar el tau de los RTMC en función de las concentraciones. Entonces, si yo despejo de aquí la relación CI menos 1 sobre CI, que es esto que está aquí, es igual a 1 más K tau I. ¿Sí? Entonces, como el tiempo espacial es el mismo en todos los reactores de igual tamaño, entonces este es un caso especial, orden 1, reactores del mismo tamaño, entonces tenemos que C0 sobre Cn, o sea, el primer reactor, la concentración inicial entre la concentración final va a ser igual a 1 entre 1 menos xn, o sea, xa al final, y esto va a ser igual a una sucesión que sería C0 sobre C1, C1 sobre C2 y así sucesivamente hasta Cn menos 1 sobre Cn, que es igual a 1 más K por tau I a la N. Sí, entonces esto es una deducción matemática que nos lleva a la relación de la concentración inicial, la concentración final, el tau, la constante y el número de reactores. Entonces, si yo despejo tau de ahí, entonces el tau o el tau global del sistema de n reactores, es decir, el tau total, va a ser igual a n veces tau de un reactor, porque de nuevo estamos con reactores del mismo volumen, y eso va a ser igual a n sobre k por C0 sobre Cn a la 1 sobre n menos 1. Entonces, esta es la ecuación para lo que sería determinar el tau global o incluso los taus individuales para un sistema de n reactores. Ahora, cuando se lleva al límite, cuando n tiende a infinito, entonces esta ecuación se transforma en la ecuación del RFP de primer orden. Sí, recuerden que la ecuación del RFP de primer orden es esta que está aquí, tau P es igual a 1 sobre K por el logaritmo neperiano de C0 sobre C1 o la concentración final. ¿Sí? De manera que si yo grafico esta ecuación que está aquí, yo tengo lo siguiente, tengo diferentes curvas para diferentes n o cantidad de reactores RFP. ¿Sí? De manera que si yo tengo aquí, esta es mi relación tau n sobre tau p, cuando el tau n o tau p, mejor dicho, es equivalente a tau n infinito, es decir, cuando tengo muchos RFP, ¿sí? Entonces, cuando cambio esto, entonces a medida que yo aumento el número de órdenes de reacción, entonces tengo esta gráfica que tengo aquí, para obviamente, esto es primer orden, y esto es la relación entre esta ecuación y esta ecuación, ¿sí? De manera que yo puedo corroborar, comparar reactores flujo-pistón con reactores de mezcla completa, en el caso de esta gráfica es para orden 1, ¿sí? Que era la primera gráfica que mostramos en la clase, y comparar un flujo pistón con diferentes números de reactores RTMC. ¿Sí? Cada línea negra es un N de reactores y cada línea punteada es una relación KT, K-tau. ¿Sí? Recuerden que si yo paso K para acá, entonces me queda que esto sería el logaritmo neperiano de C0 entre C1. Igual me pasa aquí, yo puedo pasar K para acá, entonces sería K tau, sería esta relación.
Entonces, esta gráfica me permite, para reacciones de primer orden, comparar RTMC con RFP o RTMC en series con RFP, con un solo RFP. ¿Sí? Si vamos a un orden 2, entonces orden 2 tenemos una ligeramente diferente, pero igual tenemos orden 1, orden 2, un reactor, 2 reactores, 3 reactores, 4 reactores, 6 reactores, 10 reactores. Sí, para relaciones K sea 0 tau igual a 1000, 500, 200, 100, 50, 20, N. Entonces, ¿cómo se usa esta gráfica? O estas gráficas, por así decirlo. Estas gráficas, la forma de utilizarlas está en el problema 6.2, en el ejemplo 6.2. ¿Sí? El ejemplo 6.2 del libro me dice diferentes reactores tanque agitados en serie, entonces me pregunta, en el momento presente, 90% de un reactivo A se transforma en un producto por medio de una reacción de segundo orden en un reactor de tanque agitado. Se permite instalar un segundo reactor similar a este en serie con él. Entonces me dan dos preguntas. Para tratar la misma cantidad de sustancia actual, ¿cómo afectaría la adición de un reactor a la conversión de reactivo? O sea, ¿qué pasa con la conversión si yo trabajo el mismo flujo y pongo un segundo reactor? Y para la parte B me dice, si yo quiero seguir trabajando con la misma conversión, ¿en cuánto puedo aumentar yo la cantidad que trato? Es decir, ¿qué tanto más flujo le puedo poner para que me dé la misma conversión con los dos reactores? Entonces, primero, hay dos formas de hacerlo. La primera forma es la forma, por así decirlo, gráfica, que es la forma que trata el libro. ¿Sí? En la cual ellos primero, si vamos a la gráfica esta que tenemos aquí, estamos en orden 2. Entonces, estas líneas punteadas me relacionan un reactor con otro reactor. ¿Sí? Yo puedo relacionar esta línea con esta mediante esta línea punteada. Entonces, esto es para un reactor, esto es para dos reactores. Entonces, ¿qué pasa? La que lo relaciona son las líneas punteadas, entonces yo necesito hallar la línea punteada que me represente mi sistema de reactores. Entonces, esa línea punteada es KCA0 tau. ¿Sí? Entonces, yo voy a mi problema y entonces tengo que buscar KCA0 tau. Entonces, esta es mi ecuación general, tau M CA0 por XA1, XAI menos XAI menos 1 entre RAI, o lo que sería igual CA0 XAI menos XAI menos 1 sobre KCA0 a la N por 1 menos XAI a la N. ¿Sí? Entonces, obviamente, como esto es orden 2, aquí me lo dicen que esto es reacción de segundo orden, entonces yo sustituyo N igual a 2, entonces me queda CA0 I menos 1 es 0, porque estoy hablando de mi primer reactor, el que me da el problema inicialmente. Y entonces CA0 por XAI sobre K por CA0 al cuadrado, que viene de aquí, menos 1 menos XA1 al cuadrado. ¿Sí? Obviamente cancelo un CA0 de aquí abajo con uno de aquí arriba. Y me queda que esto es XA1 entre K por CA0 por 1 menos XA1 al cuadrado. Por lo tanto, la relación de esta gráfica, que era K CA0 tau, me queda, o sea, simplemente paso esto para acá, para el tau, entonces me queda K CA0 tau 1 es igual a XAI XA1 sobre 1 menos XA1 al cuadrado. ¿Sí? Esto sería 0,9 sobre 1 menos 0,9, que es 0,1, al cuadrado sería 0,01. Entonces sería 0,9 entre 0,01, eso es 90. Entonces mi relación KCA0 tau M1 es igual a 90. Entonces yo me voy a mi gráfica y busco 90. ¿Qué pasa? Obviamente el libro no colocó toda
¿cómo decirlo? Todos los K se acerotado. Obviamente no tenemos 90. ¿En qué forma se hace? Bueno, yo llego y interpolo. Sí, es decir, si de aquí yo trazo una línea, una lineecita aquí, que digo, si de aquí a aquí es de 50 a 100, entonces, ¿dónde es 90? 90 sería por aquí. Entonces yo ahora lanzo una línea perpendicular, una línea paralela a estas dos y trazo mi línea de 90. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahora? Este ejercicio es un poquito largo, así que quiero saber si me siguen. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, trazaría eso y obviamente tendría, este es mi punto, sería 90, y este punto, que sigue siendo 90, porque este sigue siendo la misma línea. Entonces, ¿qué me importa? Me importa este valor de aquí y este valor de aquí. La forma en que lo hace el libro es por la gráfica y sí, al ojo por ciento. Entonces, pero en la parte que esto solamente le voy a mostrar cómo lo hace el libro básicamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa es la de 90. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como me dicen que tengo dos reactores, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tengo dos reactores? ¿Qué pasa con el tau? Sí, este es para un solo reactor. Este es para un solo reactor con KCa0 tau de 90. Si tengo dos reactores, ¿qué pasa con el tau? La constante es la misma, CA0 es el mismo, pero ¿qué pasa con el tau? El flujo volumétrico es el mismo. Tengo dos reactores de igual tamaño. ¿Qué pasa con el tau? No, no es igual. Recuerden que tau es igual a B sobre el flujo. ¿Sí? Si tengo un reactor, el flujo es el mismo, tengo un reactor, entonces el tau es B sobre B0. Si tengo dos reactores del mismo tamaño, ¿cómo sería el nuevo tau? Dos veces el volumen. Entonces mi nuevo tau o el tau 2 sería igual a dos veces el volumen sobre el flujo volumétrico, es decir, que el tau 2 es igual a dos veces el tau 1, ¿cierto? Si eso es así, entonces ¿qué pasa con mi KCa0 tau? O sea, antes era 90, ahora es 180. ahora es 180. Entonces me voy a mi gráfica otra vez y busco 180. Digamos que está por aquí, de la misma forma. ¿Sí? Entonces, 180. Acuérdese, un reactor me quedo en este punto. Dos reactores en este. ¿Por qué no lo busco con 92 reactores? Porque estoy cambiando el tau. ¿Sí? Esta es la parte que el libro no les dice. Tengo, ¿sí? Tengo mi case de acero tau de 90 para un solo reactor. Pero entonces, como agrego un segundo reactor del mismo tamaño, esa relación case de acero tau se duplica. ¿Sí? Al duplicarse, entonces tengo que buscar 180. Entonces, por eso es que con 180 me voy hasta n igual a 2 y este es mi valor que estoy buscando. Entonces, ¿qué me preguntan? Me preguntan la conversión. Entonces yo ahora voy a trazar una línea recta que sea paralela al eje de los y voy a determinar cuánto vale mi conversión.
¿sí? Que sería mi nueva conversión. Bueno, este es 1 menos x a 2. ¿Sí? Eso es como lo hace el libro. ¿Está claro eso? Sí, no. Bueno, más o menos, profe. Tendríamos que hacer más ejercicio, ¿vale? O sea, ¿qué les voy a recomendar yo? Que hagan este mismo ejercicio. Bien sea tanto con el método gráfico, es como lo hace el libro, como el método que les voy a hacer yo ahorita. Ajá, nos olvidamos del método gráfico. Vamos al método, el otro método que es el método analítico. ¿Cuál es el método analítico? El método analítico es utilizar las ecuaciones de diseño directamente del RTMC. ¿Sí? Tomando esto en cuenta. Este valor sigue siendo el mismo. Esto es una constante. ¿Sí? K es constante, CA0 es constante. Me dicen que el volumen de reactor, el siguiente reactor va a ser el mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a, como los reactores son idénticos, ¿sí? Los dos reactores son iguales, entonces K, CA0, tau M es igual para cada reactor, ¿sí? Y es igual para cada reactor y es el doble para la combinación de los dos. No sé si me entienden. Es igual para los reactores individuales, pero es el doble para la combinación de los dos, ¿sí? Entonces, si yo hago ahora un tau M para dos reactores, este es para dos reactores, entonces sería, esto es igual a CA0 por XA, que sale el reactor 2, menos XA, que sale el reactor 1. Estas son las ecuaciones que les mostré anteriormente por aquí, de aquí, ¿sí? Sobre K por CA0 al cuadrado por 1 menos XA 2, porque esto es lo que sale del reactor 2, ¿sí? Este se va con uno de estos dos de CA0 y despejo K CA0 para acá. Sí, me queda que K CA0 tau M de dos reactores o también del reactor 2 es igual a XA2 menos XA1 entre 1 menos XA2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, el del reactor 2 también es 90, ¿sí? Este es el del reactor 2, ¿sí? Porque me dicen que el reactor 2 es igual. ¿Sí está claro esa parte? Este es el del reactor 1, es 90, ¿sí? Sé que es 90 porque esto me lo da, me dicen que el segundo reactor es igual, del mismo tamaño, por lo tanto, como K es constante, CA0 es constante y tau es constante, esta relación K, CA0, tau M del segundo reactor es igual a 90, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué conocemos aquí? En esta ecuación, ¿qué conocen? ¿Conocemos X a 1? ¿Conocemos X a 2? No. Entonces, este término está al cuadrado, este término no está al cuadrado. Entonces, ¿qué hago yo? Yo despejo, paso este término para acá multiplicando. ¿Sí? Paso este término completo para acá multiplicando, que es una cuadrática. ¿Sí? Y la rearreglo en función de segundo grado. Sí, yo sé que x a 1 vale 0.9, ¿no? Entonces sustituyo 0.9. Y la coloco en forma de una cuadrática. La resolvente de la cuadrática me da dos resultados. ¿Sí?
y solamente de uno esos resultados es válido porque las conversiones no pueden ser mayor a 1, ¿sí? Entonces la conversión, este valor por encima de 1 está errado, entonces mi valor de resolvente de la cuadrática es 0.9718. Entonces, por lo tanto, la adición de un segundo reactor de igual tamaño aumentará la conversión hasta el 97.2%. Entonces, el método gráfico del libro es difícil de confiar en ese valor, porque el número K sea 0 tau no está en el 90, no está en el libro. Eso ya lo sabemos. Como no está marcado en la gráfica, hay que buscarlo aproximadamente, asumiendo que la gráfica esté en escala, que no se comete ningún error cuando se traza la línea. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, tomando en cuenta eso, se sacó el error entre los dos métodos, es decir, este valor que me dio con el valor que le dio al problema, que fue el 97.4%, y el error es de 0.22, es decir, que ambos métodos son equivalentes entre sí. O sea, pues se puede usar el método gráfico o el método analítico. Ahora, ¿alguna pregunta del método analítico? ¿Se quedaron en alguna parte? Bueno, entonces esa es la parte A, ¿sí? Nos da cuál es la nueva conversión. La parte B se saca igualmente gráficamente, ¿sí? ¿Qué pasa? La parte B me dice, ahora, para la misma conversión, ¿en cuánto puede aumentarse la cantidad de la sustancia a tratar? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la conversión es constante. Entonces, ¿qué cambia si yo estoy aquí en esta ecuación? Bueno, sí, en esta ecuación, ¿qué cambia? La conversión es constante agregándole o quitándole un reactor. Entonces, si toda esta parte se queda constante, entonces lo que cambia es la conversión del primer reactor, ¿sí? Pero como al final la conversión es la misma, entonces lo que cambia es el flujo, o sea, que cambia el tau de igual forma. Entonces, ¿cuánto puede aumentarse? Entonces, para la misma conversión, me voy a mi gráfica y entonces en vez de subir a 180, tengo que bajar a mi nuevo valor, ¿sí? Me paro aquí en 90 y me mueve en la misma conversión. ¿Sí? Me mueve en la misma conversión hasta llegar a el reactor 2, que sería este punto aquí. Ahora, en este punto yo tengo que determinar cuánto vale esta relación K hacia 0T, ¿sí? ¿Cuánto vale ese valor? Valga la redundancia. Y con ese valor determino K hacia 0 tau, que es mi nuevo K hacia 0 tau, y la relación entre los dos me va a dar la relación de flujo, que es lo que estoy buscando. ¿Entienden cómo encontrar K hacia 0 tau para este caso, no? En la gráfica o como lo resuelve el libro. Ajá. Déjenme borrar todo esto de aquí. La parte B me dice, para la misma conversión de 90, ¿en cuánto puede aumentarse la cantidad a tratar? ¿Qué pasa? 90, como lo teníamos por aquí, 90, este valor que está aquí, ya no es para el primer reactor, sino que ahora
es para los dos reactores, ¿sí? Este sigue siendo 90. ¿Está clara esa parte? Ajá. Entonces ahora, ese 90 de un solo reactor, yo tengo que buscar cuánto sería para la misma conversión con dos reactores, ¿sí? 90, un solo reactor. Entonces, ¿cuánto sería este case de acero Tao, pero para dos reactores? Con la misma conversión. Entonces, si es la misma conversión, entonces yo me muevo aquí en lo que sería partiendo de 90, bajo en la misma conversión, una línea recta, o lo más recta que pueda, y llego hasta mi nuevo valor. Ese nuevo valor es mi K, sea 0 tau, de los dos reactores. ¿Sí? Bien. Entonces, ese valor es con el cual yo voy a buscar, ese valor es con el cual yo voy a buscar cuánto es la relación de flujo, porque lo que me piden es cómo es el cambio de flujo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, por la relación uno contra el otro, voy a hallar el flujo. Pero antes que eso, vamos a pasar a la parte, a lo que sería la parte B. Si lo hacemos de manera analítica, entonces, bueno, ahora la conversión final es 0,9 para la parte analítica. Entonces es necesario calcular K sea 0 tau M igual a K sea 0 tau 2. Sí. ¿Qué pasa? En la parte analítica, yo sé que el K sea 0 tau M va a ser igual a, el 1 va a ser igual al 2, ¿cierto? Eso lo sé yo, porque en principio son los mismos volúmenes. Volúmenes, ¿sí? Entonces, bueno, todo es lo mismo, todo es constante. Entonces, ¿qué pasa? Este es para el reactor 1, el tau M1, XA1, entre 1 menos XA1 al cuadrado. Entonces, ¿yo conozco este XA1? No, porque ahora me dicen que cuando agregué el segundo reactor es el que tiene la conversión de 90 al final. Entonces, ya este XA1 es diferente. Eso va a ser igual al reactor 2, que sería XA2 menos XA1, entre 1 menos XA2 al cuadrado. ¿Sí? Donde la conversión 2 es 0,9. Entonces, si yo sustituyo eso aquí, yo tengo que es XA1 entre 1 menos XA1 al cuadrado es igual a 0,9 menos XA1 entre 1 menos 0,9 al cuadrado. Sí, entonces tengo que despejar XA1. El problema es que despejar XA1 me da una expresión cúbica. Sí, entonces, si se sabe la resolvente de una cúbica, la podrían determinar. Si no, entonces en esta parte es donde la parte gráfica es más sencilla que la analítica. De todos modos, la resolvente de la cúbica da 0,7635. Quien tenga calculadora que resuelva cúbicas. Entonces, yo con ese valor puedo determinar K sea 0 tau M, bien sea del 1 o del 2, y para ambos me da que es 13,65. Y como para los dos reactores la suma sería, o sea, el tau M sería la suma o el doble de ellos, entonces el K sea 0 tau M del sistema va a ser igual a el doble, que sería 27,3. Y el estimado en el libro es 27,5. Entonces va más o menos por ahí. Entonces, ahora esta es la parte a la que llegamos gráficamente. ¿Sí? Gráficamente se encontró 27,5, nosotros encontramos 27,3. Hasta aquí estamos claros, ¿no?
¿Sí? ¿No? Sí, profe. Perfecto. Entonces, si el de mi sistema original es 90, ¿sí? Que era con un solo reactor, ese era el que tenía el flujo inicial. Ahora tengo un segundo sistema que yo le llamo sistema B, que tiene un flujo nuevo, ¿sí? Entonces la relación entre estos dos es esto. KCA0 tau M original entre KCA0 tau MB va a ser igual. Obviamente K y CA0 son constantes, entonces eso se cancela, esto es igual a la relación de los tau M. ¿Sí? Y obviamente yo sé que tau M de cualquiera de los sistemas va a ser igual a el volumen del sistema sobre el flujo volumétrico del sistema. Esa es la definición de tau. ¿Sí? Entonces, como el volumen del sistema B, es decir, el sistema de los dos reactores, es igual a cada reactor, tiene el mismo volumen del sistema original, es necesario saber cuánto más grande es el flujo del sistema B en comparación con el original, que eso fue lo que pidió el problema. Entonces yo hago una relación, yo de aquí voy a despejar el flujo volumétrico y eso es igual a el volumen sobre el tau. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces el flujo volumétrico del sistema, exacto, el flujo volumétrico del sistema B entre el flujo volumétrico del sistema original, entonces este es el de dos reactores y este es el de uno, entonces es igual al volumen del sistema B sobre el tau del sistema B, por esta definición, sobre el volumen del sistema original sobre el tau del sistema original. Eso va a ser igual. Yo sé que este volumen es 2 veces el volumen inicial, el volumen del primero, porque me están diciendo que coloco otro reactor del mismo volumen. Entonces, al yo hacer eso, entonces aplico doble C y me queda que 2 veces el volumen original por el tau M original sobre el volumen original por el tau MB. Entonces yo cancelo este volumen que está aquí con este y me queda que la relación de flujo volumétrico es 2 veces la relación de los tau. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto valía el tau del sistema original? El tau del sistema original valía 90, el de un solo reactor, y el tau del sistema B valía 27.3 o 27.5 de manera gráfica. ¿Sí? Siendo así, entonces sería 2 por 90 entre 27.3. Entonces quiere decir que la relación de volúmenes es 6.593. ¿Estamos claros hasta aquí? Profe, disculpe, ¿es la relación de volúmenes o la relación de flujos? No, esta es relación de flujo. Sí, disculpen, esta es relación de flujo. Sí, entonces la relación de flujo. Ok, vale. Sí, ¿por qué? Porque acuérdense que el problema nos pide qué tan grande, qué tanto tiene que aumentarse el flujo para tener la misma conversión. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esto? Esto me dice que el flujo se puede aumentar 6.6 veces. ¿Sí? Sí, porque esto es la relación del segundo sistema entre el primer sistema. Es decir, que el segundo sistema tiene 6.6 veces más flujo volumétrico que el sistema inicial de un solo reactor. Entonces, como les dije, para un sistema de dos reactores se puede tratar 6.6 veces más cantidad de materia prima con la misma conversión que con un solo reactor. Entonces, si saco un error en función del valor que obtuvimos gráficamente, que se obtiene gráficamente, el valor que se obtiene analíticamente, entonces el error es de 0.73%. Y si se hace en función de la relación de flujos volumétricos, el error es de 0.72%. Es decir, que, de nuevo, que tanto el método gráfico como el método analítico son equivalentes. ¿Sí? ¿Está claro esta parte? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a dejarlo
hasta aquí por hoy. Ya queda RTMC de diferentes tamaños en serie y quedan los reactores con recirculación y diferentes tipos de reactores en serie. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí para... De todos modos, ya yo les mandé las diapositivas completas, se las mandé hoy mismo con el link de la clase. Además, les mandé los problemas que hicimos ahorita en clase, que les recomiendo revisar el libro también para que vean cómo lo hace gráficamente. En el libro está resuelto de manera gráfica, para que en la siguiente clase tengan preguntas sobre ello. Además de un problema que toma en cuenta diferentes reactores, diferentes tipos de reactores, ¿sí? Entonces, claro, también está resuelto. O sea, la idea es que lo revisen y vean si tienen algunas dudas. Entonces, el jueves continuamos con la materia y cuando lleguemos a la parte de diferentes reactores, tomamos en cuenta el problema que también les mandé junto con las diapositivas. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, las diapositivas que nos envió solo son las de esta clase, ¿no? Son las de esta clase. ¿Sí? Son creo que prácticamente las mismas que estaban al final del tema 3, solamente que le agregué unas cuantas cosas. Pero ya las tienen, pues. Y como les dije, el problema